Bueno, pues me presento. Mi nombre es Enrique Marinelli, represento a la compañía Sigesa, que es el distribuidor de Micromedes desde hace más de 20 años aquí en España, y ahora también estamos distribuyendo en Italia. Y el objeto de la reunión de hoy es hacer una presentación de las bases de datos de Micromedex que actualmente tenéis contratados a través de la biblioteca virtual de Aragón, ¿no? De Salud de Aragón. Por hacer una pequeña o una breve introducción, Micromedes es una plataforma de conocimiento clínico basada en evidencia científica que tiene más de 20 bases de datos y que trabaja principalmente 5 áreas. El área de farmacología, el área de patologías, medicina alternativa con todo lo que son los referentes a los suplementos nutricionales, fitoterapia, el área de toxicología y de educación al paciente. Bien. Las bases de datos que vamos a ver hoy están relacionadas principalmente con el área de farmacología. Vamos a ver una base de datos que se llama Expanded Drug Information, que lleva información de monografía de principio activo, incorpora también información de interacciones, de compatibilidad de medicamentos inyectables y resúmenes de información sobre patologías, sobre toxicología y sobre medicina alternativa. A su vez, veremos una serie de buscadores y la idea en esta formación es que conozcáis las bases de datos y utilicéis de una forma lo más óptima posible las bases de datos para acceder a la información que necesitáis. ¿De acuerdo? Estamos viendo ahora mismo lo que es el acceso a la plataforma Micromedex. En la parte superior voy a explicar un poco lo que es la configuración de la pantalla para que sepáis dónde tenéis que buscar la información y con qué tipos de recursos se encuentra en la plataforma. Tenemos lo que es una barra de herramientas. Voy a explicar por encima qué es cada uno de estos botones y luego pasaremos a realizar búsquedas optimizadas para acceder a la información que deseamos. Bien. En la parte superior, inicialmente, nos encontramos con interacción de fármacos. Esto es una herramienta para lo que es la detección de interacciones farmacológicas y que permite una consulta ad hoc. A la derecha nos encontramos una herramienta que es el TRISEL2, la herramienta de compatibilidad de medicamentos inyectables. Luego nos encontramos un identificador de fármacos, es un identificador de formas sólidas farmacéuticas. En principio son medicamentos de Estados Unidos porque Micromedes es una base de datos americana y en principio no debería ser muy útil para vuestro trabajo diario, pero bueno, está incorporado y no se puede retirar de lo que es la presentación de la plataforma. A la derecha nos encontramos con un comparador de fármacos. Es una herramienta que lo que permite es seleccionar varios principios activos para que podáis realizar una comparación y es útil muchas veces cuando estáis pensando en incorporar un medicamento en la guía farmacoterapéutica del hospital, pues para poder realizar una comparación de dos fármacos sección por sección de la monografía de principio activo basada en evidencia, para que podáis ver pues, las diferencias entre estos dos medicamentos. A la derecha podemos acceder o tenemos en la barra de herramientas lo que es el Neofax Pediatrics. Neofax Pediatrics es una herramienta que incorpora monografías de principio activo orientados para pediatría y neonatos. Incorpora también información de fórmulas enterales y también una calculadora de dosis. Justo a la derecha nos encontramos también una búsqueda de productos tóxicos y fármacos. Con vuestra suscripción podéis acceder a información de resúmenes de toxicología, que lo vais a encontrar tanto en la monografía de principio activo como en una monografía específica que muestra la toxicología clínica de determinados principios activos, drogas, etc. Y finalmente tenemos lo que es una barra con una barra de herramientas. En la barra de herramientas tenemos lo que son las calculadoras. Hay más de 700 calculadoras clasificadas en función de la tipología de usuario, médico-enfermería, las más utilizadas. Esto lo podemos ver luego en detalle. Justo debajo nos encontramos dos tipos de buscadores. En Micromedes la información la podemos buscar de dos formas, con el buscador tradicional por palabra clave y con el buscador de Micromedes Assistant, que es un buscador que incorpora inteligencia artificial y que va a permitir interrogar determinadas bases de datos de Micromedes, principalmente lo que es información de monografía de principio activo, de interacciones y de compatibilidad de medicamentos inyectables. Y para finalizar, justo debajo, nos encontramos el acceso a una serie de recursos relevantes. Tenemos un bloque de últimas novedades donde se cargan los últimos principios activos que han sido aprobados, novedades sobre nuevas funcionalidades de la herramienta, nuevos contenidos, noticias sobre principios activos, etc. Justo en el centro, todo lo referente a soporte y formación.
Aquí tenemos un acceso a lo que es un training center. Aquí están cargados tanto lo que son folletos como tutoriales. Hay en total unos 50 sobre las distintas bases de datos de Micromedex. El acceso es libre, simplemente te solicitan que te registres con un usuario y es totalmente gratuito. Justo debajo tendríamos el acceso a la guía de usuario, que es el manual de Micromedex. Son más de 200 páginas con información detallada sobre todas las bases de datos de Micromedex y cómo se utiliza Micromedex, ¿vale? En cuanto a todo el tema del soporte, el soporte primer nivel lo prestamos desde Sigesa y el soporte en segundo nivel se presta desde Estados Unidos 24/7, desde Meratip. Para cualquier tipo de incidencia lo podéis hablar con vuestra responsable de la biblioteca, que ya se pondrá en contacto con nosotros en Sigesa y resolveremos el problema. Normalmente suelen ser problemas, pequeños problemas de acceso, pero vamos, con claves de soporte podemos habilitarlo y solucionarlo fácilmente. Y a la derecha nos encontramos recursos de interés y podemos encontrar desde los Drag Consults, que están incorporados en vuestra suscripción, que son artículos de referencia basados en evidencia científica. Encontramos información sobre reacciones adversas, categorías de medicamentos y, importante, con vuestra suscripción en la biblioteca tenéis derecho a descargaros determinadas apps con información tanto sobre fármacos. Son apps orientadas, o sea, que funcionan con iOS y con Android, ¿vale? Tenéis acceso al Drug Reference, lo podéis descargar, no hay límite de descargas, todos los profesionales de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón pueden descargarlo desde la biblioteca, no hay ningún tipo de límite. Y tendréis acceso a lo que son el Drug Reference, que son resúmenes de información farmacológica de monografía de principio activo. Vienen las instrucciones para poder descargar esta app, o desde el Apple Store o desde Google Play, y luego, pues una vez para activarlo, hay que incorporar la clave que tenéis desde vuestro acceso de la biblioteca en Micromedex. También tenéis acceso a la herramienta de interacciones, a la app de interacciones, Drug Interactions, a la de compatibilidad de medicamentos inyectables y a la de neonatos y pediatría, el Neofax Pediatrics. ¿Vale? Tendréis acceso a todas las apps para poder descargarlas y esto os va a permitir descargarla una vez y poder trabajar en local. En un momento determinado, aunque no tengáis conexión a Internet, una vez que lo tengáis descargado de la app, podréis funcionar perfectamente y cuando haya actualizaciones os avisa el sistema para poder realizar la actualización correspondiente. ¿De acuerdo? Pasamos otra vez a la pantalla principal y vamos a empezar a utilizar Micromedex. Bien, utilizamos en primer lugar la búsqueda por palabra clave. Aquí, por ejemplo, buscamos por principio activo o por patología, por ejemplo. Según vamos escribiendo, el buscador nos propone distintos resultados o sobre prednisón principio activo o sobre determinados apartados específicos sobre dosis, efectos adversos, etcétera. Si nos vamos a prednisón, la palabra clave nos va a llevar a la monografía del principio activo de Micromedex. Bien, estamos viendo la monografía. En esta monografía, la información que ofrecemos tiene 3 niveles de detalle. Por un lado está las respuestas rápidas, que son resúmenes de información farmacológica orientado a una respuesta rápida. A la izquierda tenemos un índice con más de 80 campos de información farmacológica clasificadas por categorías, que ahora iremos viendo. Luego tendríamos, si quisiésemos ver una información más completa, podríamos ir a la pestaña de respuestas detalladas. Y aquí ya te ofrece toda la información completa sobre cada una de las secciones del índice de la monografía de principio activo. Y en todos los resultados nos buscaría la información que ha encontrado el buscador en todas las bases de datos que tenéis contratadas, que en principio es un paquete que se llama SPAC Track Information, que incorpora información de monografía de principio activo, interacciones y compatibilidad de medicamentos inyectables y el Neofax Pediatrics. En este caso, por la palabra clave, ha encontrado 1.510 resultados que se pueden clasificar a la hora de realizar una búsqueda más segmentada con un índice que tenemos a la izquierda y podemos filtrarlo pues por
fármaco y vemos 1.363 resultados, enfermedad, toxicología, medicina alternativa. Hay distintos criterios o filtros por los que podemos filtrar toda esta información de los 1.510 resultados. Bien. Volviendo a lo que es la información resumida o respuestas rápidas, a la izquierda nos encontramos lo que es un índice con las distintas secciones. Aquí nos podemos encontrar que lo referente a dosis y administración, nos encontramos que Micromedios ofrece información sobre dosis en función de tipología de paciente, ya sea adulto, ya sea pediátrico. También en función, podríamos verlo también en función de otras características, en función de las patologías que puede sufrir el paciente. Nos encontramos también los usos dentro de ficha técnica de FDA o usos avalados por la práctica clínica. Aquí vemos los usos FDA. A la derecha de cada una de las indicaciones que están aprobadas, podemos ver la fundamentación de la fortaleza de la recomendación sobre su eficacia, fortaleza de recomendación, evidencia, con las leyendas que explican cada una de estas categorías. Además de lo que son los usos o las indicaciones avaladas por la FDA, nos encontramos los usos no avalados o que están basados en la práctica clínica. Y aquí vemos otros usos de este principio activo. Como podemos ver, la información es bastante exhaustiva. Bien. En el apartado de dosis de administración también nos podemos encontrar información sobre todo lo referente a la administración de este medicamento por las distintas vías que tenga probadas, todo lo referente a comparativa eficacia comparativa con otros principios activos. En este caso, nos dice que los resúmenes de información farmacológica, no viene esta información, tendríamos que ir a respuestas detalladas. Si clicamos en respuestas detalladas, nos va a dar la eficacia comparativa con otros principios activos que están indicados o que tienen indicaciones iguales o similares a las que tiene el prednisone. Y aquí aparece el listado completo y podríamos clicar en cada uno de ellos y nos llevaría a una monografía específica explicando todo lo referente a la eficacia comparativa y la indicación de este principio activo. Bien. Siguiendo con la explicación, en la pestaña de respuestas rápidas, orientadas a respuestas de resumen, ¿de acuerdo? Nos encontramos otra sección que es todo lo referente a la seguridad de medicamento. En esta sección de seguridad de medicamento tenemos información sobre contraindicaciones, precauciones, efectos adversos. A destacar, tenemos también una sección de resumen de interacciones. En este caso veremos las interacciones del prednisone con todos los principios activos, ¿vale? Nos muestra una tabla donde podremos segmentar por la gravedad. Solo queremos mostrar pues, los que sean contraindicados y mayores, por ejemplo, en este caso. Y los que tengan una determinada calidad de documentación, que sea buena o excelente, que estén referenciadas. Bien, en este caso nos mostraría las interacciones del prednisone con el resto de los fármacos en función del criterio que hemos establecido de segmentación. ¿De acuerdo? Nos muestra una tabla donde nos viene la interacción del prednisone con otros principios activos, la gravedad, está contraindicado, la calidad de la documentación y un pequeño resumen de la interacción. Si quisiésemos ver más información o quisiésemos en un momento determinado hacer un cálculo, una identificación de interacciones ad hoc, desde esta misma sección podríamos ir a ver interacciones múltiples y nos llevaría directamente a esta pestaña de interacciones de fármacos. Para acceder a la herramienta de interacciones que te permite realizar una interacción ad hoc, lo podríamos hacer tanto desde la monografía del principio activo, desde esta sección, o clicando directamente en la barra de herramientas aquí. Bien, hemos accedido a la herramienta de interacciones y aquí vamos a poner, pues por ejemplo, vamos a seleccionar
prednisón. Vamos a poner vamos a incorporar varios principios activos para que se vea. Podríamos incluso añadir alergias también y nos va a mostrar las interacciones entre los medicamentos que hemos seleccionado. Aquí podremos segmentar por más criterios. Por un lado, podemos habilitar o deshabilitar los principios activos o medicamentos que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Vamos a ir a prednisón. Vamos a actualizar. ¿Vale? Podemos segmentar también por la gravedad, como hemos visto antes. Podríamos segmentar también por la documentación, la calidad de la documentación. Y podríamos también segmentar por el tipo de interacciones que nos ofrece Micromedes, que sería entre medicamentos, con alergia, con comida, con alcoholes, con pruebas de laboratorio, tabaco, embarazo, lactancia y duplicidad de ingredientes. En este caso dejo marcados todos y nos está mostrando aquí, pues por ejemplo, las interacciones que encuentra entre el fentanilo y la morfina. Nos dice que es de una gravedad mayor. La documentación en este caso no está muy avalada en ese sentido y nos muestra un pequeño resumen de la interacción. Si quisiésemos ver más información sobre la monografía de la interacción, lo que tendríamos que hacer es clicar en los fármacos que están interactuando y nos mostraría una monografía basada en evidencia científica sobre esta interacción. Todas las monografías de Micromedes, en la última parte, tienen un apartado de referencia, que es la documentación bibliográfica en las que están basadas estas interacciones o las monografías de principio activo. Bien. Aquí vemos que también se produce interacciones con la comida, el fentanilo, con el alcohol, el fentanilo, la morfina, con las pruebas de laboratorio, embarazo, lactancia. He seleccionado una serie de medicamentos para que nos den bastantes alertas y abajo del todo nos aparece la leyenda donde nos explica exactamente qué significa cada una de las alertas que nos muestra la herramienta de interacciones. Bien. Volvemos a la sección que estábamos consultando antes de la monografía de principio activo, del prednisón. Habíamos visto interacciones dentro de lo que es la seguridad del medicamento. También podemos ver la compatibilidad de medicamentos inyectables. Aquí estamos trabajando con Trisel 2. En este caso el prednisón lo tenemos, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a Rigosin, este principio activo, para ver todo el tema de incompatibilidades. Nos vamos a la monografía igual. Bien. Y estamos viendo la detección de compatibilidad de medicamentos inyectables del Digosin con lo que son todas las soluciones, con lo que es el eSite, por las distintas vías, MEDCLA, jeringuilla y TPN. ¿Vale? Si nos vamos aquí eSite, pues nos diría otros principios activos con los que hay una compatibilidad o incompatibilidad. Bien, a ver. Si clicamos en el nombre del principio activo donde se produce una incompatibilidad, nos muestra una pequeña tabla mostrando esta incompatibilidad. Si en un momento determinado, aquí estamos accediendo a lo que es la monografía del principio activo y estamos viendo la compatibilidad con todos los principios activos que hay. Pero si quisiésemos hacer una consulta ad hoc, podríamos clicar directamente aquí en comprobar compatibilidad IV con múltiple o irnos a la herramienta de compatibilidad IV. Pues vamos aquí. Ya tenemos el Digosin. Seleccionamos Travancin.
y, por ejemplo, vemos la compatibilidad. Bien, aquí nos está mostrando a la izquierda los principios activos que hemos seleccionado, ¿vale? Y a la derecha nos aparece la tabla con las soluciones que serían compatibles para estos dos medicamentos en un momento determinado, el eSite, compatibilidad o incompatibilidad en este caso, ¿vale? En este caso nos dice que es incompatible. Si clicamos aquí, nos mostraría la tabla de incompatibilidad, ¿vale? Y adicionalmente a esta información de la tabla de compatibilidad e incompatibilidad, podemos acceder a una monografía adicional aparte de la que hemos visto de principio activo, que es la monografía de TRISES. Y para acceder a ella lo que tendríamos que hacer es clicar encima de los principios activos que tenemos en la selección. Vamos a Digosin y nos muestra una monografía donde nos da la información sobre el nombre comercial, el pH, la formulación, reconstitución, almacenaje, estabilidad. Una información muy completa y complementaria a la que podemos encontrar en la monografía de principio activo de Micromedics. Y siempre al final las referencias bibliográficas. Y la herramienta que estamos utilizando en este caso, que es TRISL2. Vale. Volvemos a la monografía de principio activo. Vale, estamos aquí, digo sí. Vale. Siguiendo con la explicación, con las distintas secciones, hemos visto todo el tema de seguridad. Tenemos también información sobre embarazo y lactancia. Con enlaces a PubMed, enlaces a guías de práctica clínica, con información detallada. Tenemos también todo lo referente, mecanismos de acción, farmacocinética. Hay una sección de educación al paciente que viene en inglés relacionado con qué información en un momento determinado se le puede facilitar al paciente por parte del profesional sanitario y qué cosas hay que tener en cuenta cuando tienes al paciente delante en relación con este medicamento. Tenemos una sección de toxicología, principalmente con todo lo referente a los efectos clínicos, los rangos de toxicidad y el tratamiento. Existe una base de datos más completa que se llama POISE-Index, que también es de Micromedes, pero bueno, eso normalmente, actualmente la tiene contratada el Instituto Nacional de Toxicología y en muchas ocasiones dan soporte a los servicios de urgencia de los hospitales con esa base de datos. Pero con esta información es una información bastante completa sobre el ámbito toxicológico que normalmente las bases de datos a nivel local pues no suelen tener. Tienes efectos clínicos, tienes todo lo referente a rangos de toxicidad y tratamiento en caso de intoxicación. Por último, al final del todo, tenemos una sección About, que aquí lo que podemos destacar sobre todo, aparte de nombres a nivel comercial, internacional, etcétera, lo importante el apartado de referencias. Aquí aparecen todas las referencias bibliográficas en las que está basada esta monografía de principio activo y la fecha de la última actualización de esta monografía, que es del 14 de marzo. Micromedes se actualiza todos los días. Eso no quiere decir que todas las monografías sean actualizadas todos los días, pero siempre que hay una novedad, todos los días hay revisiones y si hoy hubiese una revisión de este principio activo, pues encontraríamos su fecha de modificación. Vale, hemos visto lo que son las respuestas de resumen, orientado a una respuesta rápida. Si nos vamos a detalladas, son esas mismas secciones expandidas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a dosis, pues aquí ya en dosis tenemos dosis en función, dosis normal, dosis en función de patología, principalmente patologías graves, afecciones renales, afecciones hepáticas, en función de tipología de paciente, geriátricos, pediátricos, por patologías específicas. Entonces, ya es
muchísimo más exhaustivo y es una información muchísimo más completa orientada a lo que es la investigación. Podemos ver aquí el documento completo, ¿vale? Que podríamos atacarlo por las distintas secciones, yo qué sé, efectos adversos. Pasa que aquí, tal y como me estoy moviendo de aquí, porque estoy haciendo scrolling, ¿sabes? Y me está haciendo algo raro. Aparece arriba, no sé qué está pasando, pero bueno. Podrías ir por las distintas secciones o en un momento determinado, en todo el texto, una herramienta antigua que teníamos es que te permitía, pues, si pones, yo qué sé, pues podrías buscar una palabra clave y buscar en todo el texto y te la sería marcando. Pero esto es algo antiguo. O sea, si queremos algo mucho más novedoso, podemos utilizar el buscador basado en inteligencia artificial de Micromedes Assistant. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo luego. Vamos a respuestas detalladas. Como decía, es las mismas secciones que teníamos antes desarrolladas, con muchísima más información, con mucho más detalle. Aquí aparecen las interacciones con todos los principios activos y con sus monografías específicas, ¿vale? Y la tercera pestaña serían todos los resultados, que es por la palabra clave que hemos utilizado, digo sin, lo que hemos encontrado en las bases de datos que tenemos actualmente contratadas. Y nos aparecen 1.218 resultados. De estos 1.218 resultados para buscar información, a la izquierda tenemos formas de segmentar. Por fármaco, por enfermedad, por toxicología, por medicina alternativa. Clicamos en medicina alternativa y nos va a mostrar relacionado con el digoxin otros principios activos o sustancias que en un momento determinado o plantas que en un momento determinado pueden a lo mejor funcionar como el digoxin, etcétera, o que pueden interactuar, etcétera. Y nos llevaría a la información. En este caso estaríamos accediendo a los resúmenes de información de plantas. Hemos ido a través de Digoxin y nos ha mostrado que hay un enlace con esta planta. Bueno, o sea, podríamos ir a una monografía que sigue más o menos la misma estructura que los medicamentos alopáticos, pero en este caso es todo el tema de plantas. ¿Vale? Vamos a ir a buscar, terminar con la explicación de la monografía. Una vez que estamos en el Digoxin, hemos visto que podemos ir a las respuestas rápidas, detalladas y todos los resultados. Y a la derecha del todo podríamos ir a ver resultados relacionados con esta palabra clave en enfermedades o información sobre patologías, medicina alternativa, toxicología o los drug consults. Los drug consults son artículos de referencia basados en evidencia científica. Y en relación con el Digoxin tenemos estos artículos. Clicamos aquí. Consultas de fármacos. Aquí hay determinadas bases de datos donde te viene un icono, es decir, son artículos de referencia completos basados en evidencias que cubren una amplia gama de temas de terapias farmacológicas y directrices de fármacos. Y en relación con el Digoxin, pues te aparece esta guía sobre la gestión de determinados fármacos orientados pues, para el tratamiento de afecciones de corazón. Parece una tabla. Con sus referencias o links, según no sé si serán a PubMed, no, en este caso NCBI,
Spammer, ¿no? Vale, al abstract. Y en este caso también Spammer. En relación con el digoxin, también podríamos ir a ver información, pues, resultados relacionados con enfermedad que están basados en el principio activo digoxin. Clicamos aquí y nos viene, pues, fibrilación. Nos vamos aquí a fibrilación y nos muestra lo que es la información de resumen de la información sobre patologías. Con todo lo referente a lo que es la historia médica, lo que es el diagnóstico diferencial, tratamientos, tratamiento farmacológico. Pasa que ahí, si tenéis normalmente up-to-date, ¿no? Pues lo tenéis quizás un poco más completo, pero también tenéis información sobre patologías, ¿de acuerdo? Si nos vamos a otro tipo de búsqueda, para buscar en una información, si nos vamos al buscador de Micromedes Assistant, el problema, la virtud que tiene, Micromedes es una herramienta muy completa y muy exhaustiva. Entonces, a la hora de buscar información, muchas veces tienes que estar muy avezado para buscar esta información y encontrarla en un tiempo prudente. La forma de encontrarla es utilizando este buscador. Aquí puedes hacer consultas sobre farmacología, sobre la monografía de principio activo que hemos visto, sobre todas esas acciones podemos hacer consultas sobre integraciones y sobre compatibilidad de medicamentos inyectables. Y tenemos que hacer la consulta en inglés, pero podemos preguntar what is the dose of ¿cuál es la dosis pediátrica del prednisone? Y el sistema va a empezar a interrogarte. Te va a decir, ¿para qué indicación? Entonces, pues le voy a decir que para enfermedad del Crohn. Si lo selecciono, enfermedad del Crohn. Y ya te va a mostrar la respuesta exacta. Si luego necesitas más información, tienes un enlace a la información de resumen de la monografía o la información detallada de la monografía. Clicamos aquí y nos llevaría directamente a la monografía. Entonces, para realizar consultas concretas y no perderte mucho, es mejor consultar a través de Micromedes Assistant. Y aquí tendríamos lo que es el acceso a la monografía que hemos visto antes. ¿Vale? Hemos visto cómo se accede a la monografía de principio activo, cómo funciona la herramienta de interacciones, la herramienta de compatibilidad de medicamentos inyectables. También dentro de vuestra suscripción tenéis lo que hemos hablado antes del comparador de fármacos. Aquí lo que vamos a poder hacer es seleccionar varios principios activos, por ejemplo, ibuprofeno. Supongamos que queremos incorporar dentro de la guía farmacoterapéutica del hospital, pues uno de estos dos principios activos. Podemos seleccionar más, pero lo que va a hacer es comparar hasta un máximo 2 principios activos en la pantalla. Y que lo que te va a permitir es compararlos por la monografía de principio activo, sección a sección. Entonces, aquí vamos a tener los 2 principios activos que hemos seleccionado y las distintas secciones de la monografía de principio activo. Y, por ejemplo, efectos adversos. Pues podríamos llegar a comparar los efectos adversos de cada uno de estos principios activos. Funcionan con el DRAG-DES, que es la monografía de principio activo, o, por ejemplo, interacciones. Y podemos ver, pues, estos 2 principios activos que estamos pensando incorporar en nuestra guía farmacoterapéutica, pues puede tener más interacciones, puede tener menos, nos interesa más por estas circunstancias, por un tema de seguridad. Mecanismo de acción farmacocinética. Lo que te permite es coger 2 monografías de principio activo y compararlas, una a una. Si queréis en un momento determinado, existe una herramienta que es más potente que esta, podríamos hacer un trial sin ningún tipo de compromiso, lo habilito, que se llama Pharmaceutical Knowledge. Y lo que te va a permitir es realizar una comparación de varios principios activos en una sola pantalla, en una tabla, y por 3 bases de datos, no por el DRAG-DES, sino por el DRAG-DES, por el Martindale y por el Index Nominum. Suena Martindale. Martindale es monografía de principio activo del Colegio de Farmacéuticos del Reino Unido. Y el Index Nominus es lo mismo del Colegio de Suiza. Entonces, tú vas a poder hacer una selección concreta, pues quiero ver
una categoría de medicamentos para estas determinadas indicaciones que produce o no produce interacciones y que produce o no produce efectos adversos o tiene reacciones adversas. Y te genera una tabla y te compara esos principios activos con esos criterios. Tú puedes ir seleccionando y comparando. Y luego, si necesitas más información, clicas en la monografía y te vas a la monografía. Eso, si quieres unidad, te lo facilito, le echáis un vistazo, lo valoráis y si queréis os habilito un trial sin ningún tipo de compromiso. ¿Vale? Y eso sería incluso mucho más potente que esto. Eso está pensado sobre todo para centros de farmacovigilancia. Vamos a estar en el Congreso Nacional de Farmacovigilancia que se va a hacer este año en Oviedo, presentándolo porque tenemos que cliente Asturias, presentándolo al editor para la herramienta porque la estamos promocionando. Es bastante potente. Vale, más que podemos ver, Neofax and Pediatrics. Aquí podemos acceder a información de farmacología para medicamentos orientados a pediatría, neonatos, fórmulas enterales y calculadora de dosis. Por ejemplo, Acavir. Podemos acceder a una monografía específica para neonatos o para pediatría. Sigue más o menos el mismo índice de estructura o la misma estructura de índice que tiene la monografía de principio activo de Micromedes, del DRAC-DES, pero aquí está más orientado a lo que es esta tipología de pacientes, con dosis específicas, usos específicas avalados para este tipo de pacientes, todo lo referente a lo que es seguridad de medicación con contraindicaciones, efectos adversos, monitorización. O sea, es una monografía complementaria muy orientado. Normalmente lo suelen contratar los departamentos de neonatos o pediatría. Por ejemplo, el Clinic lo tiene. Normalmente hospitales especializados, neonatos y pediatría, suelen tener este tipo de herramienta. No solo por las monografías, sino también por la calculadora de dosis. Es normal que lo pidan, porque hacer los cálculos pues, es un poquito complicado. Aquí en este caso tú puedes seleccionar la fecha de nacimiento. Vamos a poner, ya nos está diciendo 38 semanas, le decimos que 3 kilos. Vamos a seleccionar el medicamento, Tenomifén, y en función del uso del medicamento para fiebre, dosis de carga o de mantenimiento, nos va diciendo las distintas rutas, ¿vale? Y nos va a permitir calcular la dosis. Por ejemplo, dosis de carga oral, nos dice que entre 20 y 25 miligramos, pues le voy a poner que 23 y aquí entre 32 y 100, pues le digo que 62 y le damos a calcular. Y nos va a calcular la dosis, la cantidad y el volumen. ¿Vale? Si quisiésemos además acceder a la monografía específica, clicamos en Drag Monograph y nos llevará a la monografía específica del acetaminofén para neonato, que es lo que habíamos seleccionado. Y es una monografía complementaria a esta información que tú puedes llegar a encontrar en la otra monografía del DRAC-DES. Entonces, es bastante completo y bastante útil. ¿En el buscador de inteligencia artificial también se consulta? No, este no. El de inteligencia artificial, de momento, trabaja sobre la monografía de principio activo a nivel general, la base de datos se llama DRAC-DES, sobre todo lo referente a lo que son interacciones y todo lo referente a lo que es compatibilidad de medicamentos inyectables. Pero el Neofax and Pediatrics de momento no. La idea es cuestión de tiempo. La idea es que ese buscador funcione con todo, con todas las bases de datos que tiene Micromedes. Sí. Yo aquí lo debería decir, en vez de entrar por el principio activo del cual te interesa y luego te pregunta para qué aplicación, puedes empezar al revés por la aplicación. Es decir, puedo decir lo que quiero es tratar una alergia en un bebé. No se puede hacer. O sea, para entrar a través del No, si entramos, tienes que entrar a través del fármaco. Porque puesto que hay fármacos que ya directamente no se pueden utilizar, o sea, no te sugieren los fármacos, o por ejemplo en el embarazo, que sería lo que he hecho un poco de menos, un apartado de gestante y yo que soy primaria, ¿vale? Entonces estoy pensando un poco de fármacos que ya definitivamente no se puede dar en el embarazo. ¿Qué alternativas te da para tratar lo que hemos tenido siempre, tablas de medicación de tipo?
Porque aquí parece que entramos siempre desde el fármaco. Es decir, yo te puedo preguntar. Es que Neofax and Pediatrics está muy orientado a lo que es el fármaco. Buscas a través del fármaco. Hay una base de datos específica que es el Disease General Medicine, o el Expanded Disease. Ese en principio no lo tienes contratado, pero si tenéis up to date, yo no tengo ningún problema, pero si tenéis up to date, entiendo que por ahí lo tenéis cubierto. Sería una redundancia. Ya te he comentado que existe una base de datos que se llama Dynamedex, que es el Dynamed con determinada base de datos de Micromedex, todo fundido, vamos, todo fusionado y tal. Os podría habilitar en un momento determinado un acceso también, si os interesa, para que le echéis un vistazo a ver cómo queda. Toda la fusión de la información de Micromedex, pero el Neofax and Pediatrics está muy orientado a lo que es búsqueda de información, está muy orientado a lo que es. Al final, con todo este tema de buscadores de inteligencia artificial, que es hacia lo que se va y es lo que se está invirtiendo, al final vas a poder realizar una consulta y va a atacar todas las bases de datos. Y al final te va a acabar mostrando todos los resultados. Entonces, es cuestión de tiempo. Hay que tener un poquito de paciencia, yo sé que es difícil. De todas formas, si trabajáis comparativo con bases de datos locales, un Bademecum, un Bot, un iDoctus, no, es muy distinto, ¿no? También tenemos todo lo referente a información de fórmulas enterales. Lo que pasa aquí, muchas de las fórmulas enterales que he visto son marcas de Estados Unidos. Aquí lo que te permite sobre todo es calcular todo el tema de composición. De estas fórmulas enterales seleccionadas. Vale, más. Vamos a irnos a las calculadoras. Que yo creo que lo de las calculadoras hoy en día ya cualquier tipo de aplicación tiene un montón de calculadoras. Antes Micromedia solo tenía 25, hace más o menos un año y pico cargaron todas estas calculadoras, son 715. Tienes las calculadoras clasificadas pues en función de tipología de usuario, farmacología, enfermería, médicas, en función de calculadoras de uso frecuente. Por ejemplo, en calculadoras de uso frecuente pues podemos encontrar pues las de emergencia pediátrica. Aquí pones el nombre, la edad, el peso. Vale, y te genera, a ver, y te genera una tabla con los medicamentos de urgencia orientado para lo que es un paciente pospediátrico. Hay 715 calculadoras, o sea, eso es. Bueno. Aquí dentro de las frecuentes, a ver, vamos a las frecuentes, también tienes de convertidores de dosis, estas son las frecuentes, herramientas de dosis, de antídotos para el tema de acetaminofén, la toxicidad por paracetamol, lo del NAC. Esto es simplemente ir buscando la que necesitéis, ¿no? Y en un momento determinado. Pero yo creo que hoy en día, por calculadoras, no va a quedar. Y luego tenéis también acceso a información, algo de información de resumen de toxicología, de patologías y de medicina alternativa. Ponemos cáncer de colon, nos muestra todos los resultados. Tenemos información de fármaco, de enfermedad, de toxicología, de medicina alternativa. De medicina alternativa, a ver qué sale, porque muchas veces hay medicamentos que yo me he encontrado en algunas farmacias hospitalarias. Y un medicamento creo que se llama Noni, que se tomaba, que era como una quimioterapia natural. Y muchas veces le estaban llegando pacientes oncológicos a la farmacia y decían, yo estoy tomando, pues aparte de lo que me estoy dando la quimio, estoy tomando Noni. Y dicen, ¿y esto qué es? Entonces, pues este tipo de medicamentos que viene de Latinoamérica también te los puedes llegar a encontrar aquí. Pues mira, para el cáncer de colon hay alguna indicación con la alfalfa. Bien. Y tienes una monografía con la información de lo que es pues, la planta, con las indicaciones de dosis de adulto, las indicaciones
para que esté indicado, pues, cáncer, profilaxis, cáncer de colon probado en animales, hiperglicemia. Sí. Contraindicaciones, hipersensibilidad. Normalmente las monografías de plantas o sobre temas de fitoterapia suelen ser menos extensas que los medicamentos alopáticos, porque suele haber menos investigación. Los laboratorios, como no tienen la patente, no les interesa tanto. Pero bueno, es importante porque también, como hoy en día te vas a cualquier supermercado y puedes comprar cualquier tipo de suplemento y todo es natural, ¿no? Todo, como es natural, pues no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa. Con lo de la planta de San Juan, para las depresiones, luego pasa lo que pasa. O con la vitamina C, muchas veces promueve el sangrado y tal, o sea. Pero vamos a ver, por ejemplo, si nos vamos al cáncer de colon y nos vamos a, que habíamos visto antes, de patologías. A ver, no sé. Luego también cuando tú pones una palabra clave, puedes encontrar, ya sea un principio activo, pues puedes encontrar prednisol o puedes poner una patología cáncer. Pues te aparecen también alternativas, medicamentos que para tratar el cáncer, medicamentos que te pueden causar un cáncer, reacciones adversas. Pues, entonces, a ver, si nos vamos a enfermedad, a ver, vamos a buscar este mismo, para ver lo que es la información de resumen de la patología. Respuestas rápidas, todos los resultados, por lo que habíamos hablado antes. Pues historia médica, los diagnósticos diferenciales, para no confundir, por uso de sintomatología, otras patologías, todo lo referente a lo que es el tratamiento, pues, así. Terapia, siempre todo el tema de referencias. En teoría, Micromedes se ha incorporado la parte de Dynamedes para complementar la parte de patologías. Pero si tú me estabas comentando que Dynamedes no ha tenido mucho. Yo sé que con Revisalud se hizo un acuerdo global y en Italia creo que pasó algo parecido. Pero. Tenía otra pregunta, porque claro, Micromedes es americano. Sí. ¿Puede ser que haya fármacos que... Sí, hay algunos principios activos que aquí, pero suele ser muy pocos. Puede haber principios activos que aquí no estén autorizados. Es más, también puede haber principios activos que están autorizados aquí, pero allí tienen autorizadas determinadas indicaciones que aquí no. Pero eso puede pasar, pero normalmente cuando esta herramienta está utilizada o se utiliza, es una herramienta orientada a consulta profunda de investigación, se utiliza mucho desde farmacia, saben perfectamente para qué lo pueden utilizar y no lo pueden utilizar, ¿sabes? Y normalmente las indicaciones están las indicaciones de ficha técnica y las indicaciones fuera de ficha técnica avaladas en práctica clínica. Muchas veces cuando estás mirando Micromedes estás buscando ese uso de ese medicamento que no está avalado por la ficha de la FDA, pero que está avalado en una práctica clínica porque tienes una situación especial. Pero, por ejemplo, todas estas cosas, si tú haces una integración de Micromedes, tú ya lo casas con tu guía farmacoterapéutica. Y entonces ahí ya puedes cuadrar más la información. Esto es una herramienta de soporte orientado a lo que es consulta profunda. Los profesionales siempre van a editar la guía farmacoterapéutica de la Agencia Española del Medicamento o la que tengan de su hospital y luego aparte suelen necesitar esto para consultas mucho más complejas que no... Es más, la Agencia Española del Medicamento contrata todas las bases de datos de Micromedes. Y en principio esto es todo en relación a lo que tenéis contratado. No sé si tenéis dudas o... De todas formas, esto es utilizarlo y las dudas que os vayan surgiendo se las pasáis Monse y Monse lo nos pasa a nosotros. De todas maneras, periódicamente vamos a ir haciendo. Quiero hacer en mayo una formación con el editor, que sea por videoconferencia
y que se conecte la gente que puede estar interesada. Y luego tenéis, acordados, tenéis los tutoriales. O sea, el Training Center, ahí en función de tipología de usuario, tienes distintos tipos de tutoriales. Unas veces son folletos, otras veces son vídeos que son de 3 a 5 minutos, ¿vale? Y eso, pues, muchas veces es útil, sobre todo para lo que es la utilización y utilizar. Haciendo lo de las comparativas de las vías de administración. Sí, compatibilidad de medicamentos y al final de todo había unas siglas que no sé qué. ETPN, ¿no? Sí, el TPN, no sé qué. Sí, eso es lo de la alimentación parental. Ah, vale. Suelen ser las 5 vías. O sea, el TRICEPS es la base de datos más consultada, tanto aquí, yo creo que a nivel internacional, pero en España y en Italia es esa, es la de compatibilidad de medicamentos inyectables, el TRICEPS. Es la que más se utiliza, lo que más se utiliza es eso, luego la de interacciones y luego las monografías de principio activo. Y luego ya, pues como tienes un montón de información por ahí, pues luego ya va bajando el uso, ¿no? Pero lo bueno que tiene Micromedes, igual que el bot, tú te puedes meter a lo mejor varias veces al día para ver información de pues, administraciones y está en el estado. Las consultas al bot van a ser quizás más frecuentes y de menos tiempo. Aquí van a ser menos frecuentes.